Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 2 de octubre de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada a través de nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter, @CorrevalETR. Veamos entonces qué tenemos para el día de hoy. Entonces, lo que pasó primero el día de ayer, acciones internacionales repuntaron en medio de compras de oportunidad tras descensos de jornadas previas y mejora en datos económicos de Estados Unidos. Básicamente, se genera el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, pero el mercado decide tomar algo de utilidad de posiblemente los cortos, y esto genera algo de presión alcista, algo de leves rebotes. No obstante, pues digamos que el mercado no asimiló muy bien los fundamentales en el día de ayer y ya los movimientos se están sintiendo en el día de hoy. Y acciones locales recuperaron terreno en medio de comportamiento mixto y correlación con mercados internacionales. Recuerden que la correlación con mercados internacionales continúa fuerte y pues básicamente el mercado se quedaría posiblemente incluso hoy supeditado a lo que pase también con el mercado de Estados Unidos. Datos importantes del día de ayer: ISM manufacturero de Estados Unidos para el mes de septiembre mejora de 55.7 a 56.2 por encima del 55 esperado. Los datos económicos de la economía de Estados Unidos continúan siendo sólidos. Simplemente lo que tiene ahorita, digamos que bajo temor el mercado, fue lo del cierre del gobierno y el techo de endeudamiento, donde la fecha límite continúa siendo el 17, continúa siendo para el 17 la fecha límite cuando el Congreso estaría listo para hacer, cuando llegaríamos al techo de endeudamiento, y pues digamos que se debe llegar a un acuerdo para lo que será entonces aumentar el nivel de endeudamiento en los Estados Unidos. Probabilidad de tasa Fed continúa entonces con estabilidad, y tras este cierre pues el mercado empieza a especular que tocará mantener tasa baja y el estímulo por un periodo extendido de tiempo. Eso ha debilitado el dólar a nivel global, incluso también se sintió un poco de movimiento en el día de ayer en Colombia, así que por ahora la perspectiva continúa siendo estable tras este cierre temporal del gobierno de los Estados Unidos. Y el VIX, creciendo un poco en el día de ayer, pero se mantiene sobre 14, recuerden la zona de los 18. Si llegamos a pasar de los 18, podríamos estar teniendo un impulso mucho más fuerte y un mercado un poco más nervioso con descensos. Hoy vamos a estar muy atentos a lo que sea el desempeño del VIX. Nos va a alertar sobre posibles cambios en términos de la dirección del mercado. Así que muy atentos al nivel de riesgo en esta zona. Mercados asiáticos presentaron comportamiento mixto. La revaluación del yen impactó de forma negativa las acciones de Japón y también la incertidumbre temporal por el cierre temporal, del gobierno de Estados Unidos. Fue una jornada ausente de fundamentales en la región y festivo bancario en China. Bastante noticias en términos del mercado europeo. Tenemos Europa iniciando el día con comportamiento mixto tras escasos cambios en política monetaria de la región. Y para septiembre España perdió 25.600 empleos por encima de la pérdida esperada de 12.300 empleos. La subasta de bonos a 10 años en Alemania corta una tasa de 1,79 por debajo de la tasa de 2,6 previo, 2,06. Básicamente las tasas han vuelto a bajar un poco por ese temor en términos de crecimiento. Los tesoros también han logrado generar algo de valor adicional, básicamente por el refugio ante, digamos que es el tema de riesgo generado por el cierre parcial del gobierno. Y Banco Central Europeo mantiene inalterada su tasa de referencia en 0,5%, lo mantiene sin cambios. En cuanto al mercado colombiano, ya Bogotá define que emitirá 1 billón de pesos en acciones ordinarias con sujeción al derecho de preferencia entre sus accionistas. Quiere decir que la emisión está dirigida a accionistas. Los accionistas que no deseen comprar en la emisión podrán vender su derecho, podrán vender el derecho para que alguien más lo compre y acceda a esta emisión. Así que hay un derecho de sujeción de preferencia entre los accionistas para la adquisición de las nuevas acciones ordinarias de Banco de Bogotá, que serían por un monto cercano al 1 billón de pesos. Tuvimos a las 7:15 generación de empleo en Estados Unidos, empleos privados, 166.000 empleos creados por debajo de los 180.000 esperados. Es un poco más débil el dato, no obstante sigue la generación de empleo, pero pues ya saben, independiente de los datos, por ahora lo que tenemos importante es el cierre temporal del gobierno de Estados Unidos. Y a las 9:30 tenemos variación semanal de inventarios de crudo, para aquellos que hacen seguimiento al precio del petróleo, que se mantiene todavía entre 101 y 102 dólares por barril. Y a las 2 de la tarde tenemos discurso de Ben Bernanke, 2 de la tarde. Mañana tendremos ISM no manufacturero y peticiones iniciales de subsidio de desempleo. Continúa entonces los datos de sector servicios y empleo. Posiblemente, si continúan los datos continúa el cierre temporal del gobierno en los Estados Unidos, no tengamos dato de empleo el día viernes. Eso es importante. También digamos que algunos datos económicos
podrían llegar a afectar su publicación si continúa el cierre del gobierno. Así que en términos generales los mercados internacionales se mantienen bajo presión por cierre temporal del gobierno de Estados Unidos. El mercado se prepara para utilidades empresariales. El 8 de octubre inicia lo que llamamos inicio no oficial a la temporada de utilidades. Básicamente Alcoa inicia con esa publicación, así que estaremos muy atentos para la época. Y recuerden que el mercado local está con correlación con mercados internacionales. No se descarta algo de presión a la baja bajo el panorama de los mercados internacionales. Así que importante esos movimientos para el día de hoy, correlación con mercados internacionales. Veamos qué nos dicen entonces las gráficas. El índice Dow Jones para un poco en el día de ayer en 1500 después de fuertes jornadas de descenso. No obstante, el repunte fue con muy poco volumen. Eso significa que la presión bajista continúa en el mercado. Si hay ruptura de 15.100 podemos ir a 14.900, 14.800 como siguientes zonas de resistencia, de soporte, perdón. Simplemente continuaría un poco la presión bajista si rompe mínimos. Solo rompiendo 15.200 podría volver a la tendencia alcista. 15.200 es el nivel para volver a tendencia alcista. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima empezando a presionar por debajo de los 16. Al estar por debajo de los 16 podría volver a niveles cercanos a los 15.000 si no logra recuperar pronto esos niveles de 16.000. 15.000 sería el siguiente nivel de soporte. En cuanto al WTI continúa en la zona de 101, 102. Recuerden que la tendencia ahora es bajista. 104, vamos a cambiar entonces ahora la resistencia a 104. Mientras esté por debajo de los 104, la presión puede ser bajista hacia niveles de 100 y 98. 100 y 98 como los siguientes niveles. Pasemos entonces ahora al mercado internacional. Ayer veíamos Facebook. Actualicemos un poco, que se mantiene dentro de esta zona lateral. Recuerden que un proceso de toma de utilidad en Facebook podría generarse si rompemos el 49, 49, 30, los mínimos de esta vela que es el 49, 45. Entonces 49, 30 podría dar espacio para descensos hacia 47, 50 y 42. 47, 50, 42 los siguientes niveles en caso de darse entonces algo de toma de utilidad, ruptura del 49.30 hacia las horas de 47.42. Coloquemos para el día de hoy bancos. Vámonos con Citibank. En términos del Citibank también continúa algo de la presión bajista. Se encuentra en este momento en un comportamiento lateral con el soporte más importante en los 45. Tiene un soporte de corto plazo en 47.50. Si hay ruptura de los 47.50, podríamos volver hacia niveles de 45, que por ahora se perfila como un soporte muy fuerte. El movimiento alcista volvería siempre y cuando rompa los 49.30, 49.50, la zona de resistencia. La ruptura de esos dos niveles lo podría volver a llevar a niveles de 53 en el corto plazo. Así que presión bajista continúa con algo de indecisión. Estamos en un soporte importante. Su ruptura podría llevarnos a niveles de 45 como siguiente zona de soporte. Y vámonos con Apple, que en el día de ayer, tweet de ICA, quien presiona por una recompra, pues genera algo de ascensos en el día de ayer. No obstante, ese 500 sigue siendo una resistencia muy fuerte. Mientras no pase los 500, esto simplemente es un intento para presionar la ruptura. Vamos a quitar un poco el tracking que genera ese pantallazo. La ruptura del 470 podría generar entonces nuevos descensos hacia 440. Comportamiento lateral de mediano plazo como escenario probable para Apple. 500 como la resistencia importante, 470 soporte de corto plazo y siguiente nivel 440. Bueno, pasemos ahora sí a nuestro mercado, donde el índice Colcap rompió la línea de tendencia el día lunes. Ayer repunta un poco, presenta leve repunte, no obstante es el pullback, no logra regresar a la tendencia. Recuerden que tiene que romper el 760, 770 para regresar. Mientras esté por debajo del 770 existe presión bajista, todavía puede volver a niveles de 1720, 1700, así que estamos bajo una nueva presión mientras esté por debajo del 1770. Mientras esté por debajo del 1770 la presión sigue siendo bajista por ahora para el índice Colcap. Banco de Bogotá confirmando entonces lo que es la emisión, viene solo para accionistas. Eso puede darle algo de soporte en los 65, 66, aunque existe todavía probabilidad de descenso a 63, son los niveles fuertes. Así que mientras esté por debajo de los 70 existe todavía probabilidad de descenso hacia esos niveles, 65, 63 como niveles de soporte
Bolsa de Valores de Colombia continúa entonces con su proceso de rebote, no obstante recuerden que la tendencia continúa siendo bajista en todos los plazos y 24, 24, 3 estamos llegando a zonas de resistencia. El mercado entonces liberó liquidez a través de petrominerales y esos volúmenes que salieron de petrominerales tomando utilidad, pues empezaron a comprar acciones que venían desde abajo y generaron entonces este rebote. No obstante, dependerá de este nivel si la tendencia puede cambiar o volvemos a niveles de movimiento bajista. Estamos en resistencia entonces para BBC. CLC continúa con el lateral de 6.350 contra 6.000. Existe todavía la probabilidad de descenso hacia 6.000 en términos de toma de utilidad. Entonces, importante. Iríamos de 6.300 a 6.000 como la zona de soporte. Cementos Argos. Ya empezaron velas envolventes con descenso, buen volumen en el día de ayer a la baja. Recuerden que igual 10.200 es resistencia, 10.200, 10.400. Ya con la vela del día de ayer empiezan a aparecer algo de vendedores adicionales e iríamos como soporte hacia el 9.500. Mientras esté por debajo de los 9.200 y si las velas empiezan a presionar con un movimiento bajista, es muy probable que volvamos hacia niveles de 9.500 como la siguiente zona de soporte. Cemex Latam Holding también pues ya empieza a presionar a la baja rompiendo el 14.800. Si no lo logra recuperar pronto, posible descenso hacia las zonas de 14 y 13.500. 14, 13.500 como las zonas de soporte. Inicia algo de presión bajista tras los últimos movimientos. Inicia entonces algo de presión a la baja. Vamos entonces con Canacol. En términos de Canacol tenemos el 8.000 continúa siendo el soporte importante. Si logra aguantar los 8.000, pues posiblemente busque 8.500, 9.000, incluso niveles mucho más altos, donde el nivel de los 10.000 es la resistencia mucho más fuerte, esa es la resistencia más importante. Si llega a perforar los 8.000 podríamos tener un descenso hacia 7.500, todavía con algo de soporte dentro de tendencia alcista entre 7.500 y 7.000 los siguientes niveles de soporte en ese tipo de movimientos. Así que vamos contra 8, 7.500, 7.000, importantes esos niveles en términos de soporte para Canacol. Con concreto, tenemos 1350 el nuevo nivel de soporte. Recuerden que lo que sea del 4 al 430 es zona de resistencia. Después de haber completado la bandera, figura de continuación de tendencia, simplemente ya continúa, termina el movimiento. Corficol también descendiendo, vela fuerte el día lunes, leve rebote el día martes, igual está por debajo del 50% de esa vela, así que dejemos el 39.600 como resistencia. Si no logra superar pronto el 39.600, podríamos volver hacia niveles de 38 como el siguiente nivel de soporte. Entonces 39.500, 38 el nivel de soporte. La presión es bajista también para esta gráfica. Ecopetrol, con presión a la baja, se acerca hacia los 300. El nivel importante, los 4.300. De hecho está un poco más alto. De hecho vamos a trazarlo diferente. No, sí, vamos a trazar el 300. Se acerca, si hay ruptura de los 300 podría generar un descenso hacia los 4.000, 4.100 como zonas de soporte. Así que se acerca hacia la zona de soporte, viene con tendencia bajista de corto plazo, alejándose de los 500, nivel que falló en ruptura. Así que 4.300 es el nuevo soporte, su ruptura generaría 400 o 4.000. Empresa Energía de Bogotá continúa con el lateral de 1.500 a 1.600 con comportamiento lateral, leve presión bajista de corto plazo. Si hay ruptura del 1500, podríamos descender hacia niveles de 1430 como el siguiente nivel de soporte. Enca continúa el avance, no obstante el dólar ya empieza a retroceder, ya estamos en zona de euforia por fuera de la banda superior de Bollinger, ya el movimiento viene un poco exagerado. Niveles de soporte, entonces vamos a usar Fibonacci para establecerlos, considerando que posiblemente hoy ya tenga algo de descenso. 760 el soporte más importante por ahora, la zona de 760 al 730 es la zona de soporte que permitiría definir simplemente una corrección para continuar con tendencia alcista. Ya estamos en movimiento de euforia, no quiere decir que tenga que bajar necesariamente ya, puede incluso continuar con algo de impulsos, pero pues ya estamos en un movimiento de euforia donde puede aparecer algo de toma de utilidad y el volumen desciende claramente a medida que la tendencia se incrementa, así que el volumen no acompaña la tendencia. ETB con información en medios, creo que había noticias de ETB, si no estoy mal, en términos de portafolio, entonces ETB operador móvil desde mediados del 2014, por ahora pues no son noticias en términos de la superfinanciera, pero pues vamos a ver cómo reacciona el mercado. 85, 90 siguen siendo la zona de soporte,
Si logra aguantar esos niveles, recuerden que igual tiene que romper el 405 para poder generar un cambio hacia 420, 440. Importante entonces esos movimientos. Por ahora pues hay que estar atentos a ver si hay presencia en términos de volumen, en términos de ETB. Éxito continúa lateral, empezando a tener presión bajista con volumen. En el día de ayer desciende con volumen, lo que abre la puerta hacia descensos del 31 y 33.600 como resistencia. Existe entonces algo de presión a la baja. Mientras esté por debajo de los 32.800 podríamos entonces descender hacia 30.800. Grupo Argos debería alejarse de los 23. Recuerden que el 23 es un nivel de resistencia bastante fuerte, bastante fuerte, y vamos hacia el 21 como el siguiente nivel de soporte. 23 contra 21. Si llega a romper los 22.300, posible descenso hacia 21. 22.300 el soporte de corto plazo. Hay presión también de vendedores en los últimos movimientos. Grupo Aval 1415, 1420 contra 1350. Continúa el comportamiento lateral de muy bajo volumen con leve sesgo bajista de corto plazo. Grupo Sura logra mantenerse sobre los 37.800. Recuerden que los 37.800 serán el nivel de soporte. Mientras esté por encima de ese nivel puede llegar a 39.100. Si lo pierde, podría descender a 36.400, 36.500. ISA. ¿Qué tenemos en ISA? Rompiendo a la baja el 9.500. Sí, ya está rompiendo, ya el 9.500 está por encima. Vamos a dejar el 9.600 como la resistencia de corto plazo. De corto plazo, 9.600. Mientras esté por debajo de 9.600, existe la posibilidad de volver a 8.900. Existe la posibilidad. Entonces, importante. Básicamente tenemos lo que es 9.600 contra 8.900. Importante ese movimiento en esa zona. También hay presión bajista en las velas en términos de ISA. ISAGEN, pues el anuncio lo lleva a nuevos niveles de precio de referencia. No obstante, pues empieza a generarse algo de debate sobre este nuevo precio. Posiblemente estemos en esta zona oscilando a espera de mayores detalles sobre el proceso de venta, pero posiblemente continúe en esta zona con un comportamiento lateral. Fuerte descenso del oro en el día de ayer, eso genera algo de revés en términos de este movimiento de mineros, pero pues tenemos el 3200 que lo perfora en el día de ayer como soporte importante, 3100 aún. Si rompe el 3100 sí podríamos volver a niveles de 2900. Hay dificultad entonces en términos de establecer tendencia. 3300 tiene que romperlo y cerrar con fuerza por encima para anular la presión bajista. 3300 aparece como nueva resistencia, 3100 y 2900 como los nuevos niveles de soporte. Se pierde algo del sesgo en términos de mineros. Y Nutresa se acerca ayer al 27, donde aparecen levemente compradores. Importante, si rompe el 27 puede haber un descenso rápido hacia los 25.800. De lo contrario, mientras esté sobre los 27 puede volver a niveles máximos. Vamos a ver qué pasa entonces con ese nivel, que es importante. Si hay ruptura de los 27 podría volver hacia niveles de 25.800. Preferencial Aval continúa con su comportamiento lateral 420, 370 sin cambios por ahora. Avianca, participan entonces los compradores. Recuerden que lo que estaban saliendo de Petromineras posiblemente empezaron a comprar cualquier tipo de activo que encontraran en la parte inferior. Y tenemos entonces lo que es el 4000 como la zona de resistencia. Importante la vela de ayer con volumen. Vamos a dejar el 3800 como el soporte. Si logra aguantar el 3800, daría espacio para llegar a los 4000 tras esa vela, gran vela blanca, eso es importante. Y tenemos, si se rompe el 3800, pues puede ser que simplemente el movimiento corresponde a un movimiento técnico, simplemente un impulso del volumen que deja Petrominerales, y posiblemente volveríamos hacia las zonas de los 3600. Entonces, importante, ese movimiento 3800 es ahora el soporte de lo que intenta hacer un movimiento alcista. Preferencial Bancolombia, continuamos 27.700 contra 26.500 sin cambios. Por ahora continúa el comportamiento lateral para estos activos. Los bancos continúan bastante de lado. Simplemente ya no hay tendencia y los volúmenes han descendido de forma considerable. Preferencial Semargos, rompiendo un poco 9.800. Nos toca dejar el 9.800. Si rompe 9.800 abriría espacio para descensos hacia 9.400. Si logra aguantar el 9.800 podría volver a 10.200. 9.800 es el soporte importante con lo que será el movimiento
alcista. Ruptura de 9.800 le podría permitir corrección un poco más fuerte hacia la zona de 9.400 y 9.300. Preferencial da vivienda ya empieza a tener entonces presión a la baja, no ha roto todavía la tendencia. Recuerden que si rompe el 25 podría volver a 24 como siguiente nivel de soporte. Entonces, importante 25, si hay ruptura del 25 volveríamos posiblemente hacia los niveles de 24. Preferencial grupo Argos, 23 como resistencia y 21 como soporte. Recuerden que mientras esté por aquí cerca y no lo rompa, existe la probabilidad de descender a 21. 22.200 el soporte de corto plazo. Si rompe los 22.200 ya iniciaremos un nuevo movimiento hacia 21. Preferencial grupo Sura. Vamos a colocar el 39 acá como resistencia. La preferencial va completamente diferente a lo que es la ordinaria. 39 la resistencia, si no lo rompe pronto podríamos descender a 37.700, 37.600, si rompe el 39 podría incrementar la probabilidad de 41.100. Petrominerales, ya después del fuerte impulso, deja entonces un mercado un poco más lateral, digamos que la participación variable del pago pues genera todavía algo de especulaciones y mantiene entonces los volúmenes altos, no obstante, digamos que 20.700 y 20.000 serían niveles de soporte, la resistencia continuaría en los 22. Por ahora entonces son los rangos para posible negociación en comportamiento lateral a futuro. Pacific Rubiales recuperando terreno tras patente del proyecto STAR, no obstante, digamos que el petróleo no está ayudando últimamente y dejamos ese 39.300 como resistencia fuerte. Dependerá de este nivel. Si él logra, pese a lo que está pasando en el mundo, romper los 39.300, quiere decir que podría abrir espacio hacia los 40.42. Si no logra pasar los 39.300, 39.200, posiblemente vuelva hacia niveles de 36.800, 37 como primer nivel de soporte dentro de lo que era la tendencia alcista previa. Así que 37 siguiente nivel de soporte, vamos a ver qué pasa con la resistencia de 39.300, 39.400. Así que en términos generales para el día de hoy, digamos que hay presión bajista en el mercado internacional. Recuerden que hay correlación con el mercado internacional y muchas de nuestras acciones, sobre todo aquellas de componente cíclico, han empezado a registrar presión de vendedores y básicamente esa presión de vendedores, digamos que puede generar algo de correcciones hacia zonas de soporte como escenario probable. Deberán estar atentos en qué momento vuelven a aparecer los compradores. Igual estaremos analizando todos los días los cambios en términos de las velas. Pasemos entonces a las preguntas. ¿Qué se sabe de la licencia para PREC con respecto al campo CP6? Aún no hay información adicional. ¿Cómo se afectaría la acción de la BBC con entrada al Colcap? Recuerden que siempre que hay un ingreso o salida del índice hay algo de cambios en el corto plazo, pero pues son cambios más especulativos de corto plazo. Puede repetir BBC 24-24-3, ya estamos en resistencia de tendencia bajista. ¿Cómo afecta la acción de BBC la noticia de ingreso de capitales extranjeros durante agosto? Por ahora simplemente vamos contra resistencia. Estamos 24-24-3. Lo de PREG y la compra de PET, de Petrominerales, ¿se pudo haber sabido antes, al menos una semana antes? No, la idea es, bueno, eso ya es pasado, no vamos a debatir en términos de esa información. La función de un Emilicom diluye la participación del 25 de ETB si no paga el equivalente para pagarle a EPM. No tiene nada que ver, es completamente diferente. Digamos que dentro del equivalente igual, él se beneficia incluso como socio tras la valoración que se le hace a Tigo. ¿Qué fue el fundamental que generó la alza de Avianca? Posiblemente haya algo de optimismo sobre algún acuerdo pronto, pero pues digamos que los movimientos que se han registrado más en términos de Enca, BBC y Avianca pueden responder mucho más a liquidez que sale de otros activos y buscar activos que estaban en la parte baja. Repetir éxito, recuerden que tras la vela del día de ayer existe la probabilidad de descensos hacia la zona de soporte de los 31. Bancolombia, recuerden, continúa lateral. ¿Cuál es la noticia de TV que podría mover la acción? Por ahora no hay noticias fuertes, se están tratando de, o salen algunas noticias, no sé si cómo el mercado lo tome. Recuerden mirar si hay presencia de volumen importante en términos de ETB para generar algo de movimiento, eso es importante. ¿Cuál es la tendencia actual de Pacific Rubiales? Está haciendo un pullback, un rebote hacia los 39.300, 39.400 después del fuerte descenso de jornadas previas. ¿En qué consiste el cierre de gobierno? Básicamente una buena parte del gobierno de Estados Unidos no está funcionando.
y digamos que porque no hay presupuesto, tienen que aumentar el techo de endeudamiento para poder continuar con el funcionamiento. PREC podría comprar también a Canacol, se ha rumorado, se ha escuchado, pero pues no hay información. Por ahora en términos de Canacol lo importante son los 8.000. Preferencial Bancolombia ya pagó dividendos. Ustedes pueden consultar las fechas de pago de dividendos en la plataforma. Entonces vamos a mirar Preferencial Bancolombia. Y ustedes tienen acá la ficha técnica. En la ficha técnica encuentran el pago. Son trimestrales. La siguiente fecha ex dividendos será o fue el 25. La fecha de pago es el 1 de octubre. Así que ya deben estar acreditados sus dividendos en la cuenta. ¿A qué acciones puede afectar el discurso de Ben Bernanke? Sobre todo acciones de componente cíclico. No obstante, pues digamos que más allá de Ben Bernanke, el punto va a estar en el cierre del gobierno. CESIA puede subir ya que se dice que entra al índice. No sé exactamente, además que esos cambios en términos de ponderación, toca ver es qué tan fuerte va a ser el cambio en términos de volumen. ¿Qué fundamentales impiden que la acción de Ecopetrol pueda tener una tendencia alcista? Un aumento en el endeudamiento es el factor más relevante en términos de lo que ha sido el desempeño de Ecopetrol. ¿Qué se espera del dólar? Importante, niveles de 9.20 como resistencia, 8.70 como soporte. Volatilidad e indecisión continúan siendo los factores más importantes. ¿Cuándo se deben hacer efectivos los dividendos de PREC? No tengo una fecha exacta. ¿Cuáles son las acciones de componente cíclico? Gran parte de nuestra bolsa es de componente cíclico. Son aquellas que sus ingresos derivan con mayor medida del ciclo económico, bancos, construcción, energía, casi que toda nuestra bolsa tiene un alto componente cíclico. Bueno, entonces hasta aquí entonces comité, recuerden, hay algo de presión bajista, deberán estar atentos a las resistencias de corto plazo, mientras no se pasen esas resistencias, la presión bajista puede continuar. Muy buen día entonces para todos.